Viktor Lustig nació en enero de 1890 en Hostine, una pequeña localidad situada en Bohemia, región que en aquel tiempo formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Creció en un contexto marcado por tensiones sociales y políticas, en una Europa que se preparaba, sin saberlo, para las convulsiones del siglo XX. Desde su juventud mostró una inteligencia aguda, memoria privilegiada y un talento inusual para los idiomas. A lo largo de su vida, dominaría al menos 5 lenguas, habilidad que le permitiría moverse con soltura entre distintos países y círculos sociales. Durante sus años de formación, Lustig no se interesó por los estudios convencionales, sino por observar los comportamientos humanos. Descubrió que la avaricia, la ambición y el deseo de riqueza inmediata podían convertirse en poderosas herramientas de manipulación. Mientras otros jóvenes se preparaban para carreras estables, él comenzó a idear pequeños timos en cafés, estaciones de tren y lugares de ocio, perfeccionando su capacidad para persuadir y generar confianza. Con la llegada del siglo XX, Europa atravesaba un cambio acelerado. Las ciudades crecían, los inventos modernos transformaban la vida cotidiana, y los espectáculos de entretenimiento ofrecían un espacio ideal para los charlatanes y estafadores. Viktor Lustig encontró en estos ambientes su escenario perfecto. Empezó a presentarse como noble extranjero, comerciante adinerado o científico con proyectos innovadores, adaptando su identidad según la ocasión. Su fama comenzó a crecer tras la Primera Guerra Mundial. El conflicto había dejado a muchas naciones en crisis económica y a la vez había generado la ilusión de rápidas fortunas en quienes buscaban reconstruir sus vidas. Lustig explotó esa necesidad de esperanza con uno de sus engaños más célebres, la caja de imprimir billetes. Se trataba de un artilugio cuidadosamente diseñado, que incluía rodillos, engranajes y compartimentos ocultos. Mediante un truco, el aparato expulsaba billetes auténticos previamente insertados por Lustig, haciendo creer a las víctimas que la máquina tenía la capacidad de generar dinero verdadero. Los compradores, fascinados por lo que creían un invento revolucionario, pagaban enormes sumas por obtener la máquina. Al principio, recibían billetes auténticos que Lustig introducía en el mecanismo, pero una vez que estos se agotaban, descubrían la estafa demasiado tarde, cuando el estafador ya había desaparecido. Esta artimaña le permitió recorrer distintas ciudades de Europa y de los Estados Unidos, acumulando riquezas y perfeccionando su habilidad para escapar de las autoridades. En la década de 1920, Lustig comenzó a frecuentar Francia, un país que vivía un auge cultural y económico conocido como los años locos. París era la capital del glamour, de la especulación y de las grandes fortunas. Allí, Víctor encontró un terreno fértil para su mayor creación, la venta de la Torre Eiffel. Inspirado por un artículo de prensa que mencionaba los elevados costes de mantenimiento de la estructura metálica construida para la Exposición Universal de 1889, Lustig concibió un plan audaz. Se presentó como funcionario del gobierno francés, responsable de gestionar un proyecto confidencial. Con documentos falsificados y una puesta en escena impecable, contactó a varios comerciantes de chatarra y los citó en un lujoso hotel de París. En las reuniones privadas, explicó que la Torre Eiffel, debido a su deterioro y a los elevados gastos de conservación, iba a ser desmantelada y vendida como hierro. Les aseguró que el proceso debía mantenerse en secreto para evitar el escándalo público, reforzando así la credibilidad de la farsa. La persuasión de Lustig fue tan efectiva que uno de los empresarios, André Poisson, creyó tener frente a sí la oportunidad de su vida. Convencido de que estaba a punto de participar en un negocio histórico, entregó una suma considerable de dinero como adelanto para obtener los derechos de demolición. Viktor Lustig recibió el pago, se marchó de París y dejó al supuesto comprador esperando órdenes que nunca llegarían. El engaño pasó inadvertido durante semanas. El empresario, avergonzado al darse cuenta de que había sido estafado, no denunció el hecho inmediatamente. El silencio permitió a Lustig escapar sin levantar sospechas y lo animó a considerar la posibilidad de repetir la operación. La audacia había alcanzado un punto sin retorno. Viktor Lustig no solo había engañado a banqueros, aristócratas y millonarios, sino que acababa de vender uno de los monumentos más reconocidos del mundo. Y, en un giro sorprendente, pronto intentaría hacerlo de nuevo.
Tras el éxito de su primera estafa en París, Victor Lustig se sintió invencible. El silencio de su víctima le había otorgado una ventaja inesperada. Podía repetir el engaño sin temor a represalias inmediatas. Así, pocos meses después, en el mismo año de 1925, organizó nuevamente reuniones secretas con un grupo distinto de empresarios dedicados al comercio de metales. Una vez más, se presentó como alto funcionario del gobierno francés, con documentos oficiales falsificados y un discurso convincente sobre la necesidad de desmantelar la Torre Eiffel. Pero esta vez, la suerte no estuvo de su lado. Uno de los industriales sospechó de las inconsistencias en su relato y decidió acudir a la policía. Cuando Lustig percibió la mínima señal de riesgo, huyó de París antes de ser arrestado. Su nombre ya circulaba en círculos de investigadores europeos, y permanecer en Francia se volvió demasiado peligroso. Decidió entonces cruzar el Atlántico y establecerse en los Estados Unidos. En Norteamérica, Victor Lustig encontró un escenario distinto, pero igualmente propicio para sus engaños. La década de 1920 estaba marcada por la ley seca, un periodo en el que el contrabando de alcohol generaba fortunas y fomentaba la corrupción en todos los niveles. En este contexto, Lustig desplegó nuevamente su ingenio, ofreciendo falsos negocios, invirtiendo en esquemas fraudulentos y vendiendo una vez más sus célebres máquinas de imprimir billetes. Su prestigio como estafador alcanzó tal magnitud que incluso se atrevió a enfrentarse indirectamente a figuras del crimen organizado. En una ocasión, engañó al mismísimo Al Capone, el poderoso gángster de Chicago. Le pidió una gran suma de dinero para invertir en un negocio ficticio. Pasado el tiempo, devolvió el capital intacto, alegando que la operación no había funcionado como esperaba. El gesto, calculado con precisión, le granjeó el respeto del mafioso, que llegó a considerarlo un hombre honesto. La maniobra le permitió ganar respeto en un mundo donde la traición podía costar la vida. Sin embargo, su creciente fama atrajo también la atención de las autoridades. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo identificó como uno de los estafadores más hábiles y peligrosos de la época. A lo largo de los años de 1930, las investigaciones comenzaron a estrechar el cerco en torno a él. Finalmente, en 1935, Lustig fue arrestado tras una serie de operativos coordinados. Entre las pruebas halladas se encontraban varias de sus famosas cajas de imprimir billetes, utilizadas para engañar a decenas de víctimas en todo el país. Su captura fue celebrada en la prensa como el fin de una carrera criminal que había desafiado a gobiernos, empresarios y mafiosos por igual. El juicio que enfrentó en Nueva York reveló con detalle la magnitud de sus estafas. Testigos describieron cómo caían bajo su encanto, convencidos por su apariencia distinguida y su discurso persuasivo. Victor Lustig fue condenado a 20 años de prisión en la famosa cárcel de Alcatraz, símbolo de la dureza del sistema penitenciario estadounidense. Ahí pasó sus últimos años, alejado del lujo y de las intrigas que habían definido su vida. La salud se deterioró con rapidez y en 1947 murió en custodia, dejando tras de sí un legado de audacia y de engaño. Victor Lustig entró en la historia no por la riqueza que acumuló, sino por la magnitud de sus farsas. Fue recordado como el hombre que vendió la Torre Eiffel, un título que, más allá de su extravagancia, resume la capacidad de un individuo para explotar la confianza, la ambición y los deseos de una época entera. Su vida se convirtió en un espejo de los sueños y excesos de la primera mitad del siglo XX, un tiempo en el que la modernidad ofrecía oportunidades infinitas y en el que un impostor, con inteligencia y audacia, podía convencer al mundo de que lo imposible era real.